Vamos a continuar leyendo el libro de Polémicas Feministas. Esta vez estamos leyendo notas acerca de los valores femeninos. Uno de los fenómenos más característicos puestos de relieve por el análisis de la opresión sufrida por las mujeres a lo largo de la historia es la existencia de que pudiéramos llamar una cultura o una subcultura femenina, constituida por determinadas constantes, ideas, comportamientos, papeles sociales, formas de respuesta estética, sentimental, actitudes. No falta quien habla incluso de la existencia de una psicología presuntamente específica de las mujeres y de su mundo, persistente a lo largo de la historia. Sin pretender agotar los contenidos de esta cultura, es posible aislar, a título indicativo, algunos de sus rasgos más llamativos tradicionalmente utilizados para definir lo que se ha dado en llamar comportamientos femeninos. Hablamos de las cualidades tales como la sensibilidad, el sentimentalismo, la delicadeza, la atención por los detalles, la paciencia, la abnegación, la capacidad amorosa, el pacifismo, la carencia de sentido agresivo de la competitividad, etc. ¿Qué representa socialmente? ¿Qué actitud, en fin, en qué consiste realmente esta cultura femenina? ¿Qué actitud adoptan ante ella? Antes de penetrar en el mundo teórico que abren estos interrogantes, planteemos algunas preguntas previas. Por ejemplo, ¿es posible hablar de cultura femenina como un todo homogéneo? ¿Se puede afirmar que los rasgos culturales aludidos caracterizan por igual a todas las mujeres? ¿No están influenciados por el orden social, el nivel cultural, el entorno, el trato que recibe cada una? A título de ilustración, una mujer que se desenvuelve en un medio social hostil que la obliga a desarrollar una dura lucha por la subsistencia, ¿no se verá impedida a cultivar más de su combatividad, que digamos, su delicadeza? La educación universitaria o artística de otras no dibujará un tipo de sensibilidad difícilmente asequible a mujeres apartadas de tales materias. Por otro lado, ¿los rasgos culturales señalados son realmente característicos específicos del mundo femenino? ¿Está el mundo masculino abocado a carecer de ellos o a poseerlos en muy inferior medida? Pongámonos en el caso de la capacidad sensitiva. ¿Cómo explicar en tal caso la historia de la música, de la poesía, de las artes en general? Porque esta historia, reconozcámoslo, es en fundamental una historia de los hombres. O pongámonos en el caso de la investigación científica, por lo general no menos dominada por los hombres. ¿Cómo no reconocer a los investigadores dosis estimables de paciencia y atención a los detalles? O en la historia de las revoluciones, ¿no han tenido cientos, miles de hombres revolucionarios un destacado espíritu de sacrificio y una abnegación ciertamente heroica? Estos interrogantes no persiguen liquidar el tema por la vía rápida, negando sin más su existencia. Persiguen, eso sí, abordarlos con conciencia de sus límites. Hay muy ciertamente unos rasgos o valores que se corresponden por lo general con el comportamiento real de muchas mujeres, hasta el punto de hacer viable la consideración de una cultura femenina. No hay, en cambio, base para contraponer esta cultura femenina en términos absolutos a otra cultura masculina rígidamente aislada de la anterior y no menos absoluta. Naturaleza y función social de las formas culturales. Y sin embargo, tal es la primera tentación surgida frecuentemente de la constatación de la naturaleza de esa cultura femenina, considerada como surgida de la naturaleza de la mujer, inherente a su condición de mujer, consideración que puede venir acompañada de la subsiguiente valoración. La cultura femenina representa lo positivo y su opuesta, la masculina, agresividad, violencia, competitividad, aridez mental, etc., lo negativo. En nuestra opinión, abordar la cuestión de la existencia de la cultura femenina exige plantearse de frente en el problema del origen de estas formas culturales consideradas como femeninas y el estudio de su relación real con la situación de la opresión de las mujeres. Giulia Adinolfi planteó el problema señalándolo con justicia. La discriminación contra la mujer y la posición subalterna que ha tenido en la historia han ido creando lo que podríamos llamar una subcultura femenina que, en cuanto a realidad histórica, tiene importantes diversificaciones en el espacio y en el tiempo, pero que mantiene algunos rasgos constantes ligados a la condición estructuralmente subalterna a la posición social de las mujeres. Efectivamente, las formas culturales, en tanto que expresión de respuestas ideológicas, por más que particularizadas y complejas, no son, en último término, como realidades sumamente contradictorias, producto de personas aisladas, frutos de tal o cual naturaleza física o psíquica singular, sino el resultado de la acción de seres sociales, de personas que establecen unas determinadas relaciones con otras, relaciones que son, históricamente hablando, de explotación y de opresión entre las clases y entre los sexos. En este sentido, parece particularmente contraindicado considerar la cultura femenina como propia de la naturaleza innata de la mujer, abstracta, deducir de su biología fáctica los comportamientos, las actitudes y las ideas que la caracterizan, al margen de la práctica social y del papel de las mujeres en dicha práctica. Son las relaciones materiales que se han establecido entre los hombres y las mujeres las que han generado una ideología, y sobre para las mujeres, ideología que ha contribuido a justificar y mantener el papel subordinado de estas y la supremacía masculina. Utilizamos la palabra ideología en su más amplia acepción, comprendiendo por lo tanto cultura, ideas y representaciones.
Según la concepción materialista de la historia, el factor que, en última instancia, determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda. La estructura económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella ya se levantan, las formas políticas, las formas jurídicas, las teorías políticas, jurídicas religiosas, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente, en muchos otros casos, su forma. No se trata de recurrir a un análisis mecanicista que, estableciendo una correspondencia automática entre la realidad material y la cultura, explique cuánto se relaciona con esta a partir de aquella, y niegue al campo ideológico toda capacidad para influir autónomamente en la práctica social y en la realidad material misma. Se trata, muy sencillamente, de salir al paso de las tendencias rigurosamente idealistas que subyacen bajo algunos análisis de la opresión de la mujer a partir de la existencia de una naturaleza femenina innata, situada al margen de la historia y de la realidad social, de las tendencias que, muy en la lógica etnocentrista de los planteamientos racistas, deducen determinadas cualidades femeninas de la biología de la mujer, de su esencia natural, ignorando el papel decisivo que juega la formalización y el mantenimiento de esas cualidades en la existencia de las relaciones sociales históricamente determinadas. Por cierto que esto es igualmente aplicable al campo de la cultura masculina, a los comportamientos, las ideas y las actitudes que definen lo masculino en tanto que tal, a la visión prototípicamente masculina. Esto se deriva, en lo referente al terreno de la opresión del sexo, del papel social opresivo jugado por los hombres y a la influencia que sobre ellos ejerce la ideología dominante en tanto que instrumento de reproducción de las condiciones sociales necesarias para el mantenimiento de la explotación y la opresión de la inmensa mayoría de las manos de una exigua mayoría. La conclusión se impone en tal caso por sí misma. Si la opresión de una clase por otra y del ser femenino por el masculino no son necesariamente eternas ni biológicamente fatales, si ambas son producto de unas determinadas condiciones históricas, tampoco las subculturas masculina y femenina llevan en su esencia el sello de la eternidad. Ambas, al menos bajo las formas en las que se presentan, habrán de transformarse con la evolución y la revolución, las condiciones sociales de las mismas. Cultura de opresión, cultura contra la opresión. La llamada cultura femenina podría ser, en esas condiciones, el producto de las mujeres mismas, su respuesta ideológicamente independiente a las condiciones de opresión de su existencia. Estimamos que no. Otra cosa es que muchas mujeres buscan en la defensa de estos valores de la cultura femenina una forma de autoafirmarse frente a la hostilidad del mundo que la rodea. Hombres y mujeres hemos vivido y pensado en función de la ideología que ha sido destilada de las necesidades de los opresores, una ideología burguesa patriarcal que contribuye a mantener su dominación y conformar a las mujeres con su suerte de oprimidas. En este caso, estaremos ante una respuesta de ideología en el sentido de falsa conciencia de inclinación positiva. Aquí no podemos por menos que considerar que se trata finalmente de una respuesta que no puede llevarnos a la correcta solución del problema. Más aún, puede tener efecto boomerang y volverse en contra de las propias mujeres que la adoptan. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad ejerce, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la reproducción espiritual, lo que hace que se sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Las mismas relaciones materiales dominantes, consideradas como ideas, por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel de dominante a sus ideas. Obviamente, sería una esquematización y una simplificación abusiva considerar la ideología y el mundo cultural como un todo uniforme, monolítico, sin contradicciones ni fisuras. La ideología como fenómeno social no puede por menos que reflejar la lucha de clases y los intereses contrapuestos de los sectores sociales en pugna. Consecuentemente, dentro de la ideología burguesa, no pueden dejar de aparecer elementos más o menos numerosos de oposición y rebeldía, consecuencia del rechazo de los tratados y oprimidos hacia sus condiciones de existencia. De tal modo que, en función de ello, se impone analizar si entre los rasgos o valores tradicionales femeninos existen elementos significativos de opresión a la ideología cultura dominante, valores susceptibles de contribuir a la lucha de las mujeres contra su opresión y por su liberación, como elementos de una ideología cultura contraria a la burguesía patriarcal. La cuestión es, sin duda, muy general y también muy compleja. No obstante, podemos establecer ya hoy y a este nivel unos criterios analíticos elementales. Pero primero, y recogiendo las tesis ya antes avanzadas sobre la función y el origen social de las formas ideológicas y culturales, cabe afirmar que es necesario rechazar la existencia de valores en abstracto, que es imprescindible determinar en concreto, previamente, la función social que cumplen esos valores, cosa válida tanto para lo que se refiere a la opresión de sexo como a la opresión de clase.
No se puede, pongamos a título de ejemplo ilustrativo, contraponer la guerra a la paz en abstracto sin concretar de qué guerra se trata. Estaríamos en contra de la guerra imperialista y a favor de la guerra revolucionaria. Somos pacifistas frente a la primera y no frente a la segunda. De tal modo que la reivindicación del pacifismo, ¿qué significa? Que las guerras y la violencia no tendrán razón de ser en una sociedad futura en las que haya desaparecido toda explotación y opresión, que entonces reinará la paz y el amor como valores positivos. Pero apoyar hoy el pacifismo no se debe cobrar el significado de condenar la violencia de los oprimidos contra los opresores. Lo mismo podemos decir en relación con la opresión de la mujer. El amor, los sentimientos, la afectividad, que se supone se encuentran en mayor medida en el universo femenino, ¿qué papel cumplen en concreto hoy? Reflexionemos sobre este punto. Mientras las mujeres sigamos siendo educadas para desempeñar las sagradas misiones de esposas y madres, mientras prevalezcan en nuestro sexo la sumisión y la falta de independencia, el amor y el sentimentalismo seguirán jugando un papel fundamental de cadenas que mantienen a las mujeres en la esclavitud y paralizan su rebeldía. En nombre del amor se seguirán sofocando deseos de independencia y libertad. Se seguirá cultivando la resignación. No se trata, sin embargo, de postular un mundo sin afecto, sin amor, sin sentimientos. Un mundo en el que impera la frialdad matemática, implacablemente racional y científica. De acuerdo, no solo la lógica y la ciencia vive el hombre y la mujer. No cabe duda de que nuestra capacidad cognitiva y racional son ilimitadas, pero también lo son nuestras capacidades sentimentales, fantasiadoras, etc. Es ciertamente muy probable, además, que cuanto más sabias y lúcidas seamos, cuanto mejor dominemos las leyes de la naturaleza y de la sociedad, cuanto más universalmente preparadas estemos, más se habrán de desarrollar nuestras cualidades afectivas en el campo de los sentimientos. Pero hoy tenemos que afirmar muy directamente que no hay amor en abstracto. Donde no hay igualdad, ni libertad, ni independencia, difícilmente cabe imaginar un amor igual, libre e independiente. En estas circunstancias, lo que se llama amor juega también un papel alienante, corruptor y paralizador de la personalidad de la mujer. No queremos decir, repetimos, que haya que destruir, cosa imposible por cierto, esos sentimientos y hacer apología de la belicosidad y de la frialdad calculadora como valores que haya que cultivar en las mujeres. Se trata que estos valores, el amor, la sensibilidad, no son tales si no van acompañados de independencia de criterios, autonomía y coraje para enfrentarse a la vida y demás cualidades reputadas como poco femeninas. Por ello, resultaría contraproducente poner el acento, hoy, en la conservación de esos valores, sin añadir que es preciso adquirir otros que hasta la fecha han sido considerados como masculinos. Hoy, y durante mucho tiempo probablemente, las mujeres necesitamos oír llamamientos que nos hablen de atrevimiento, lucha, rotura de cadenas, independencia de pensamiento, porque, en definitiva, no se trata solamente de ver los aspectos positivos y negativos de la cultura femenina, sino, y sobre todo, de ver qué cualidades, qué valores necesitan las mujeres para dejar de ser un sexo oprimido para conquistar su liberación. La cultura del futuro. Terminaremos estas reflexiones por fuerzas provisionales e incompletas con unas palabras referidas al futuro, en tanto en lo que quizá ha sido hasta ahora el único núcleo de debate sobre la cultura femenina. ¿Qué valores podemos las mujeres aportar a una futura sociedad no opresora? Recordemos lo ya afirmado sobre la mutabilidad histórica de lo ideológico y cultural. Por viejo que sea y asumido que esté, ¿qué podemos decir hoy, entonces, de la cultura del futuro? ¿Qué valores serán efectivamente los de las mujeres y hombres en esta sociedad nueva que postulamos? En nuestra opinión, sería incurrir en especulación tratar de describir ya desde hoy los valores culturales de una sociedad que aún no hemos forjado, tratar de avanzar lo que ha de estar en su día sujeto a condiciones históricos hoy imprevisibles. En cualquier caso, lo que nos atrevemos a decir es que los valores futuros no podrán ser ni los de la cultura masculina dominante, ni los de la cultura femenina dominada, tal como conocemos hoy en día. La liberación de la mujer habrá de traer consigo profundas transformaciones en el mundo de los valores de la mujer y del hombre, echando por tierra innumerables aspectos negativos que se derivan de la posición dominadora de los unos y de la posición subordinada y sumisa de las otras. Y también afirmamos que no podemos hablar del futuro de una cultura femenina y una cultura masculina, esto es, de una división sexual de la cultura, sino que cada persona, mujer u hombre, podrá desarrollar libremente sus capacidades racionales y sentimentales y forjarse su propia personalidad en el seno de una sociedad en la que habrán desaparecido las relaciones de explotación y opresión. Y entonces, como diría el viejo Engels, cuando esas generaciones aparezcan, enviarán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que deberían de hacer, se dictarán a sí mismas como su propia conducta y en consecuencia crearán una opinión pública para juzgar la conducta de cada uno y todo quedará hecho.